Bienvenidos a la clase de los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar de los fármacos que pertenecen a la clasificación de antiinflamatorios no esteroideos, que van a incluir, entre otros, a aspirina y a celecoxib. Vamos a aclarar estos puntos después. Y vamos a hablar también aquí de paracetamol, que no es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, pero que se relaciona mucho, como ya debes saber. Así que vamos a hablar de estos temas a continuación. Para entender bien a detalle esta clase, tienes que recordar un par de puntos sobre bioquímica, en especial sobre la cadena de transporte de electrones, que tiene algo que ver con aspirina. Tienes que recordar también un poco de fisiología de la coagulación para poder integrar bien estos temas. Ahora, para que entiendas mejor estos temas y para que puedas clarificar en tu mente todos estos temas, te voy a dejar el link para que resuelvas un quiz de práctica sobre este tema en la página, que va a ser completamente gratis. Así que vamos a hablar de estos fármacos. Antes de entrar en discusión de cada uno de los fármacos, tenemos que aclarar un par de puntos sobre el metabolismo del ácido araquidónico y su relación con las ciclooxigenasas. No vamos a entrar mucho a detalle en este tema, pero hay un par de cosas que sí tenemos que considerar. De los fosfolípidos de la membrana plasmática de una célula, la enzima fosfolipasa A2 va a producir ácido araquidónico. Del ácido araquidónico tenemos dos opciones. En esta opción de este lado, la enzima lipoxigenasa va a producir hidroperóxidos, que van a ser leucotrienos. Ahora, no vamos a hablar especialmente de qué hace cada uno de los leucotrienos, pero tienes que recordar, entre otras cosas, que uno de sus efectos nos interesan mucho por el asma, porque participan en la broncoconstricción durante el asma. También participan en reacciones de anafilaxis. Otra vez, no es el momento de entrar en discusiones de leucotrienos, pero en cierto aspecto nos interesan aquí también recordarlos. De este lado es donde más nos interesa por el tratamiento donde utilizamos los AINES. Las ciclooxigenasas son estas enzimas que hay dos de ellas, COX-1 y COX-2. COX significa ciclooxigenasa, es una abreviación que utilizamos para referirnos a ciclooxigenasa. Así que hay ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. De la ciclooxigenasa 1 obtenemos prostaciclina, que es PGI2, y obtenemos tromboxano A2. De COX-2 también obtenemos prostaciclina y obtenemos prostaglandinas, prostaglandina E1, prostaglandina E2 y PGF2-alfa. Ok, vamos a ver ahora qué hacen cada uno de estos, que es parte importante de lo que tenemos que saber sobre el tratamiento con estos medicamentos. PGI1, que es prostaciclina, esta disminuye la agregación de las plaquetas y es un vasodilatador, es decir, que este PGI2 nos ayuda, está de estos dos lados, tanto COX-1 como COX-2, nos ayuda a disminuir la agregación plaquetaria. Tromboxano A2, al contrario, este es producido por las plaquetas tras la activación y aumenta la agregación de las plaquetas y es un vasoconstrictor. ¿Por qué es importante este tromboxano A2? Porque COX-1 es una enzima que está en las células y que se expresa constitucionalmente. Por ejemplo, las plaquetas tienen como parte de la síntesis de proteínas, está continuamente produciendo COX-1 y va a estar esperando algún insulto para poder empezar a producir mayor cantidad de tromboxano A2 y agregar o causar esa agregación plaquetaria y causar un trombo, ¿ok? Causar coagulación con un trombo. Vamos a ver después en qué situaciones clínicas esto se hace relevante. PGE1 es un vasodilatador, está aquí. Y PGE2 y PGF2-alfa aumentan el tono uterino.
Ahora, aquí para hacer la relación con otros medicamentos, los fármacos glucocorticoides, o que también conocemos como esteroideos, como prednisona, dexametasona, todos esos que son glucocorticoides, inhiben dos partes en este esquema. Inhiben a la enzima fosfolipasa A2. Por lo tanto, podemos utilizarlos para disminuir tanto leucotrienos como de este lado estas prostaglandinas. Los glucocorticoides también disminuyen la expresión de COX-2. Los glucocorticoides no inhiben esta enzima como lo hacen los antiinflamatorios no esteroideos. Los glucocorticoides lo que hacen otra vez es disminuir la expresión de COX-2, disminuyen la síntesis de esta enzima a nivel del núcleo del ADN, ¿ok? Pero recuerda que los fármacos que nos interesan aquí, que son los antiinflamatorios no esteroideos, también interfieren, pero inhiben directamente a la enzima, no causan disminución de la síntesis de la enzima como lo hacen los glucocorticoides. Ahora, aquí es aspecto importante, es que los glucocorticoides también son antiinflamatorios, pero estos son antiinflamatorios esteroideos, ¿ok? Pero no te confundas, así que no recuerdes ese nombre porque te puedes confundir. Glucocorticoides son fármacos que utilizamos como antiinflamatorios, pero son esteroideos, ¿ok? Mientras que los que nos interesan en esta clase son antiinflamatorios también, pero son no esteroideos, los que estamos viendo en esta clase. Pero tienen su relación con los glucocorticoides que teníamos que hacer aquí para recordar su relación, ¿ok? Otro aspecto dentro de este esquema es que Xileuton es un fármaco que inhibe a lipooxigenasa y los Lucast, como Montelukast y Zafirlukast, inhiben el receptor de leucotrienos. Estos dos fármacos los podemos utilizar en el asma, porque recuerda que leucotrienos tiene su patología dentro del asma. Por lo tanto, podemos pensar que los glucocorticoides también los podemos utilizar en el asma, y es verdad, glucocorticoides los utilizamos en el asma, pero por dos aspectos distintos. Uno, porque van a disminuir la síntesis de leucotrienos, pero también los utilizamos porque mejoran la respuesta a los medicamentos agonistas beta en los bronquios. Tema importante también tanto en fisiología como en farma. Pero bueno, aquí acabamos con estos fármacos que tienen su relación a lo que estamos viendo y que quería enseñarte para que vayas construyendo en tu mente la relación con estos otros fármacos, pero ahora vamos a hablar de estos fármacos que interfieren con COX-1 y COX-2. AINES o antiinflamatorios no esteroideos que van a incluir aquí aspirina, otros AINES y celecoxib, y también paracetamol, inhiben COX-1 y COX-2, pero los COXIBs, que va a ser en especial celecoxib, es un inhibidor selectivo de COX-2, ¿ok? AINES y paracetamol inhiben COX-1 y COX-2, y celecoxib inhibe a COX-2 nada más. Diferencia importante, paracetamol inhibe COX-1 y COX-2 solamente en el sistema nervioso central, por eso no lo consideramos un AINE. Los AINES inhiben a COX-1 y COX-2 tanto en el sistema nervioso central como en los tejidos periféricos. Ahora vamos a ver qué hacen más o menos o algunos aspectos importantes sobre COX-1 y COX-2 que tenemos que conocer para entender el resto de la farmacología. COX-1 y COX-2. COX-1, vamos a centrarnos primero en COX-1. Esta es expresada constitucionalmente por la mayoría de las células del cuerpo. En especial nos interesan las plaquetas y el tracto gastrointestinal. En las plaquetas, COX-1 va a ser el que produce tromboxano A2 que promueve la agregación de las plaquetas, ¿ok? Promueve la formación de un trombo. Esto se va a volver importante cuando queramos inhibir a COX-1 para que no produzca tromboxano A2 y para que no haya una agregación plaquetaria. Vamos a ver después cuando veamos aspirina por qué esto puede ser de utilidad médica. COX-1 va a aumentar la síntesis
de sus sustratos en respuesta a trauma de las células, a mediadores de la inflamación, a toxinas, a una respuesta inmune también mediada por inmunoglobulina E. ¿Ok? AINES y paracetamol también, estos dos inhiben a COX-1. COX-2, esta de aquí, es inducible en respuesta a trauma. Aquí es una diferencia importante. COX-1 está constitucionalmente expresada en las células como en las plaquetas, mientras que COX-2 la inducimos o hacemos que la célula empiece a sintetizar más COX-2 en respuesta a trauma, toxinas, IgE, mediadores de la inflamación. ¿Ok? COX-2 está presente en tejidos incluyendo sistema nervioso central y los riñones, etcétera, etcétera. También aquí la van a inhibir AINES, paracetamol y celecoxib. Mientras que los glucocorticoides, como dije antes, disminuyen la expresión de la enzima, pero no causan una inhibición. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar entonces de estos fármacos de aquí. En esta slide, en esta tabla, están resumidos los fármacos que tenemos que saber respecto a los AINES y al paracetamol. ¿Ok? Así que diferentes libros y diferentes maestros te van a decir aspectos distintos. Algunos van a decir que la aspirina no es un AINE, que celecoxib no es un AINE. No importa. Lo que importa es que tienes que saber que estos medicamentos inhiben ciertas enzimas y que tienen diferentes aspectos farmacodinámicos que nos interesan. Así que imagínate que no sabes que son AINES, ¿ok? Olvídate que son AINES. Vamos a hablar un par de puntos de estos fármacos sin que recuerdes que son AINES para que me entiendas. Y ya después los vamos a clasificar, ¿ok? Así que ahí va. Imagínate que tienes COX-1 y COX-2. Tienes fármacos que los inhiben de manera irreversible, ¿ok? Y hay otros fármacos que los inhiben de manera selectiva y otros de manera no selectiva. Entonces piensa, COX-1 y COX-2, sepáralos. COX-1 y COX-2. Los puedes inhibir de manera selectiva solamente a COX-2 o de manera no selectiva tanto a COX-1 como COX-2. Y los puedes inhibir de manera reversible o irreversible. Y los puedes inhibir en el sistema nervioso central o en la periferia, perdón. Así que ahí va. Ahí va lo que quiero que sepas. Puedes inhibir COX-1 y COX-2 de manera no selectiva, es decir, a las dos enzimas, de manera reversible. Eso lo van a hacer los fármacos AINES, ¿ok? Inhibidores reversibles, aquí dice, no selectivos de las dos enzimas, y que van a ser todos los AINES que conoces como indometacina, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, todos los que están aquí, meloxicam, piroxicam, diclofenaco, sulindaco y otros. ¿Ok? Estos son los más importantes. Así que estos son inhibidores reversibles no selectivos de COX-1 y COX-2. ¿Qué otra forma de inhibir COX-1 y COX-2 tenemos? Tenemos la manera de inhibir a estas dos enzimas de manera no selectiva, pero irreversible. ¿Ok? Ahora es una inhibición irreversible, no selectiva de COX-1 y COX-2, y eso lo hace aspirina. Aspirina entonces inhibe a las dos enzimas de manera no selectiva, porque inhibe a las dos, y de manera irreversible, es decir, que se une y se acabó, la enzima se vuelve inactiva para siempre. ¿Ok? La otra manera de inhibir a estas enzimas es que podemos inhibir de manera reversible, pero selectiva solamente a COX-2, y eso lo hace el fármaco celecoxib. ¿Ok? Celecoxib, que está aquí. Y la última manera es que podemos inhibir de forma reversible, también reversible, pero no selectiva a COX-1 y COX-2, pero exclusivamente en el sistema nervioso central, y eso lo hace el paracetamol, ¿ok? Paracetamol entonces tiene de tal manera, si lo comparas, por ejemplo, paracetamol contra naproxeno o cualquiera de estos AINES, el paracetamol hace exactamente lo mismo, pero lo hace solamente en el sistema nervioso central. Por lo tanto, no lo consideramos un AINES, porque no tiene actividad antiinflamatoria. Ahí va otra vez. El paracetamol hace lo mismo que el naproxeno, que
que el diclofenaco, que el ibuprofeno, pero solamente en el sistema nervioso central. Así que imagínate que tú tienes inflamación de una articulación. El paracetamol no le va a hacer gran cosa porque el paracetamol actúa en el sistema nervioso central y la inflamación entonces no responde al paracetamol. Por lo tanto, el paracetamol no es un antiinflamatorio como tal. Por eso no se llama antiinflamatorio no esteroideo. Pero la aspirina, Celecoxib y los demás sí son AINES por clasificación, aunque recuerda que al final todos, incluyendo el paracetamol, tienen algo que ver con COX-1 y COX-2, solamente cambia por ahí su farmacocinética, ¿ok? Esa es la diferencia importante que tienes que recordar de estos fármacos. Ahora vamos a hablar en especial de cada uno de los fármacos. No es un tema fácil. Si te das cuenta, llevamos 15 minutos hablando solamente de una introducción. Así que vamos a hablar primero de aspirina, ¿ok? Aspirina, su mecanismo de acción, recuerda que es un inhibidor irreversible, es decir, que se va a unir a la enzima por acetilación covalente de la enzima, tanto de COX-1 como de COX-2, y la inhibe de manera irreversible. Esta acción va a terminar disminuyendo la síntesis de tromboxano A2 y de prostaglandinas. Sin embargo, esto es dosis dependiente, ¿ok? Significa que lo que aspirina va a hacer, o para lo que nos sirve aspirina, depende de la dosis que le administremos al paciente. Entonces, tromboxano A2, la inhibición de tromboxano A2, de la síntesis de tromboxano A2, va a aumentar el tiempo de sangrado sin afectar a PT y PTT. Este efecto va a durar hasta el reemplazo con nuevas plaquetas, que va a ser entre 7 y 10 días. Vamos a decir 8 días, solamente para recordarlo más fácil. Así que lo que hace aspirina en este aspecto es, uno, disminuir prostaglandinas y otro es disminuir tromboxano A2. Claro, disminuye todo lo demás que mencionamos antes, pero lo que nos interesa es eso. Lo otro importante es que como es una inhibición irreversible y estás disminuyendo la agregación plaquetaria, porque estás disminuyendo tromboxano A2, haces que si un paciente se toma la dosis de aspirina y pasan 5 días, por ejemplo, y al paciente lo sometes a cirugía, lo predispones a un riesgo de sangrado. Por lo tanto, los 7 a 10 días es importante porque a un paciente que está bajo tratamiento con aspirina, si va a entrar, por ejemplo, a cirugía, le vas a decir al paciente que no puede tomar aspirina los 10 días previos a la cirugía. Lo cual también se vuelve importante, por ejemplo, un paciente que sufre una fractura expuesta de un hueso y está bajo aspirina, esperamos que sangre más que un paciente que no esté bajo aspirina. Y también el otro lado de la moneda es que aspirina lo podemos dar a un paciente para que haga eso, para que inhiba la agregación plaquetaria y para prevenir síndromes coronarios y evento cerebrovascular isquémico. Eso lo hacemos con dosis baja de aspirina, ¿ok? Para inhibir la agregación plaquetaria. Si le aumentamos la dosis a una dosis intermedia, lo vamos a poder utilizar como un antipirético y un analgésico. Recuerda que la actividad antipirética sucede en el hipotálamo y la actividad analgésica sucede en el tálamo. Vamos a regresar a este punto después cuando veamos paracetamol. Si subimos la dosis a una dosis más alta, este medicamento se vuelve un antiinflamatorio y lo podemos utilizar para diferentes cosas como artritis reumatoide, por ejemplo. Pero el problema con este medicamento es que, como tiene una inhibición irreversible, es el que más efectos adversos nos da a nivel del tracto gastrointestinal. Es lo que vamos a ver a continuación. Así que los efectos adversos son, básicamente toda esta tabla son efectos adversos. Los clásicos van a ser úlcera péptica en la mucosa gástrica y sangrado del tracto gastrointestinal. Es decir, este medicamento no solamente predispone a que un paciente desarrolle una úlcera gástrica, sino que también si esa úlcera empieza a sangrar, tienes mayor riesgo de que el paciente sangre más porque tienes la inhibición de la agregación plaquetaria, ¿ok? Tienes que esperar que el paciente sangre un poco más de lo normal.
Este medicamento también predispone a que un paciente sufra pancitopenia. Pancitopenia significa agranulocitosis, que el paciente no tiene granulocitos. Aquí tienes que hacer tu relación a inmunología, que el paciente tenga trombocitopenia, tenga disminución del conteo de plaquetas y que el paciente desarrolle una anemia aplásica. ¿Ok? Son 3 cosas dentro de un solo término. Y te lo pongo así porque ese término lo puedes leer en tus libros. Tu libro te va a decir efectos adversos de aspirina, pancitopenia. ¿Ok? Pero eso significa que el paciente tiene disminución de granulocitos, disminución de hemoglobina, anemia, y disminución también de las plaquetas, que es trombocitopenia. ¿Ok? Entonces, pancitopenia abarca diferentes aspectos. Otro efecto adverso de aspirina es tinnitus, y este efecto adverso es muy importante porque es específico de aspirina, hablando de estos medicamentos. Es decir, si tienes a un paciente que sabes que está tomando un AINES, por ejemplo, para tu examen, si un paciente está tomando un AINES y tiene tinnitus, va a ser aspirina el que está tomando, no va a ser ni naproxeno ni ninguno de los demás, va a ser aspirina. Por eso es que está aquí en negritas. Otro efecto adverso que nos importa es la nefritis intersticial que los AINES pueden causar, y también isquemia renal. Recuerda que esto se va a manifestar como una insuficiencia renal aguda, es decir, tu libro te va a decir que el paciente puede desarrollar una nefritis intersticial, un síndrome nefrítico, y puede desarrollar isquemia renal, pero para nosotros clínicamente significa que el paciente desarrolla una insuficiencia renal aguda. Vamos a regresar a este punto después para que veamos por qué es que esto sucede, pero esto sucede también con el resto de los AINES. ¿Ok? Estos medicamentos también pueden causar, o la aspirina también puede causar hipercalemia. ¿Por qué? Porque disminuyen la síntesis de renina, pero esto no es un efecto adverso común. Ahora, los siguientes son efectos adversos que no vemos muy a menudo, pero que tienes que conocer, sobre todo para tus exámenes y porque los relacionamos con otros aspectos de medicina. Salicilismo, que así es el nombre que le damos a la intoxicación por aspirina o por ácido acetil salicílico, que es el otro nombre de aspirina. Salicilismo se caracteriza porque es un paciente que se tomó demasiadas pastillas de aspirina, está intoxicado por aspirina, y es un paciente que va a llegar con tinnitus. ¿Ok? Va a llegar con tinnitus a urgencias, pero con otras manifestaciones que son estas que están aquí, dependiendo de la edad del paciente y dependiendo del tiempo de evolución después de la ingesta de los medicamentos. Así que lo primero que vamos a hacer es explicarte que te voy a explicar qué sucede durante el salicilismo, y después vamos a ver cómo un paciente va a llegar a urgencias con esto, que es lo que te van a preguntar en el examen. El salicilismo, la intoxicación por aspirina, va a causar hiperventilación alveolar. Esto va a causar a su vez una alcalosis respiratoria. Aquí está tu link con fisiología y fisiopatología y los trastornos ácido-base. También recuerda que aspirina, y aquí está tu relación a bioquímica, desacopla la cadena de transporte de electrones. Esto va a causar diferentes cosas. En primer lugar, no vas a poder producir ATP utilizando oxígeno por el metabolismo aeróbico. Vas a empezar a producir ATP a través del lactato y vas a causar una acidosis láctica. Pero la aspirina también es un ácido y también contribuye a una acidosis metabólica. La idea es que al principio, cuando un paciente sufre una intoxicación por aspirina, las primeras horas se van a manifestar como una alcalosis respiratoria. Conforme el fármaco va desacoplando la cadena de transporte de electrones, el paciente va acumulando lactato, el paciente después desarrolla una acidosis metabólica con anion gap. Recuerda que en la cadena de transporte de electrones, como no estás produciendo el ATP desde aquí, estás produciendo demasiada energía en calor y el paciente sufre hipertermia. ¿Ok? Aumento de la temperatura corporal. Ahora, aquí nos interesa que dependiendo de la edad, el paciente se manifiesta con diferentes cosas. Recuerda que como el paciente empieza con alcalosis respiratoria y después termina con acidosis metabólica, el paciente al final termina con un trastorno mixto, ¿ok? Trastorno ácido-base mixto.
Esto se va a manifestar dependiendo de la edad. Ok, si es un paciente de edad pediátrica y se intoxica con aspirina, en las primeras horas va a sufrir alcalosis respiratoria y el trastorno mixto, que es cuando se agrega la acidosis metabólica. Eso va a empezar como a las 6 horas, 7 u 8 horas. Si es un paciente adulto, ese trastorno mixto va a comenzar a las 24 horas. ¿Ok? Entonces, otra vez, aquí poniendo el ejemplo de un paciente, si es un paciente adulto que este medicamento se utiliza, por ejemplo, o algunas personas lo pueden utilizar como intento de suicidio o para suicidarse, si es un paciente adulto que consume muchas pastillas de aspirina y llega a las 12 horas, por ejemplo, de consumirlas, va a llegar con tinnitus y alcalosis respiratoria, ¿ok? Si tiene alcalosis respiratoria, va a tener, causada por la hiperventilación alveolar, es un paciente que va a llegar con respiraciones profundas y una frecuencia respiratoria alta. Eso es el salicilismo, la intoxicación por aspirina. Otro síndrome que nos interesa, que también no es común porque lo evitamos, vamos a ver ahorita cómo es que lo evitamos, eso es un síndrome que llamamos síndrome de Reye. Este síndrome va a aparecer en pacientes en edad pediátrica, en niños que tienen una infección viral. En especial van a ser aquí varicela e influenza viral. ¿Okay? Esos dos virus son los principales asociados, pero no son los únicos. Así que este es un paciente de edad pediátrica que llega a consultar por síntomas, no sé, de faringitis y le damos aspirina. A ese paciente le podemos causar estos trastornos de aquí, que es una insuficiencia hepática, que en patología, aquí está tu relación, es una esteatosis del hígado, ¿ok? Y también estos pacientes van a manifestar una encefalopatía hepática. El paciente va a desarrollar edema cerebral y esto se va a manifestar como cambios en el estado de conciencia, como letargia. Y también con vómito por el aumento de la presión intracraneal. Estos pacientes también desarrollan hipoglicemia. Y otra vez también van a desarrollar tinnitus e hipertermia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que evitamos el síndrome de Reye? El síndrome de Reye lo evitamos contraindicando aspirina en pacientes de edad pediátrica. ¿Ok? Entonces, en ningún paciente con edad pediátrica administramos aspirina. ¿Por qué? Porque le podemos precipitar síndrome de Reye. Recuerda que esto ocurre solamente con infección viral. No sabemos cómo especialmente o cómo específicamente es que esto sucede, pero evitamos administrar aspirina a cualquier paciente pediátrico para que por cualquier motivo no vayamos a causar síndrome de Reye. Hay solamente un trastorno en el cual está indicado utilizar aspirina en un paciente de edad pediátrica y es una vasculitis, y ahí está tu relación a patología, y es una vasculitis que se llama síndrome o enfermedad de Kawasaki. Ahora, otro trastorno que nos interesa en relación a la aspirina es un ataque de gota. Aspirina, que es un ácido débil, tiene una eliminación renal y tiene una secreción por transporte máximo. Aquí esto es un tema de fisiología. En el transporte máximo a nivel renal va a competir con urato. ¿Ok? Entonces, o secretas urato o secretas aspirina. Entonces, un paciente que ya tiene gota, que tiene diagnóstico de gota, ese paciente vas a aumentar la cantidad de urea en el plasma, lo cual en un paciente normal no debe causar mayor problema, pero si es un paciente que tiene historia de gota, le vas a causar la hiperuricemia y lo puedes predisponer a que sufra un ataque de gota. Sin embargo, si tienes un paciente al cual le causas nefritis e insuficiencia renal, a ese paciente le vas a causar una uricosuria, lo contrario de la hiperuricemia, ¿ok? Pero bueno, esto no te lo van a preguntar, nos complicamos un poco más. Lo que sí te pueden preguntar es que tienes un paciente que tiene gota, y como la gota es un trastorno doloroso que vimos en bioquímica, le puedes administrar aspirina y eso le va a causar o le va a predisponer a que sufra un ataque de gota más fuerte. Así que aspirina contraindicado en pacientes con historia de gota. Crisis asmática. Hay ciertos pacientes que tienen historia de asma que la podemos precipitar con aspirina. ¿Ok?
le vamos a causar una hipersensibilidad y broncoconstricción en respuesta a la aspirina. No todos los pacientes con asma sufren de esto, pero hay un grupo de pacientes con asma que le podemos precipitar un ataque de asma con aspirina y con otros AINES también. Así que recuerda que el ácido acetil salicílico o ASA, que es su abreviación, está contraindicado en pacientes de edad pediátrica. Algunos libros te van a decir que está contraindicado en pacientes menores de 18 años, otros que en menores de 12. La verdad es que no lo vas a administrar en ningún paciente menor de 18 años, excepto en una enfermedad que es Kawasaki. Para la vida, no te preocupes porque Kawasaki nunca o es muy poco probable que en realidad veas un paciente con Kawasaki, pero para tu examen, esta es la excepción. El bicarbonato de sodio va a ser el antídoto para tratar la intoxicación por aspirina en síndrome de Reye también. Recuerda que para hacer la comparación de aspirina con los demás AINES, aspirina es el que tiene mayor riesgo de causar una úlcera gástrica y sangrado del tracto gastrointestinal, si lo comparas con el resto de los AINES. ¿Ok? Aspirina es el que tiene más riesgo de causar la úlcera y el sangrado gastrointestinal. También aspirina es el único AINE que tiene riesgo de ataque de gota. El resto de los AINES no tienen riesgo de precipitar un ataque de gota, por lo tanto aspirina está contraindicado en pacientes que tienen historia de gota. Es un punto de recordar. ASA, o ácido acetil salicílico otra vez, es el único que causa Reye. Así que estas son diferencias con el resto de los AINES que tienes que recordar. Otra vez, ASA es el único que causa trastornos ácido-base. Paracetamol es otro que puede causar trastornos ácido-base, pero de los que sí son AINES, aspirina es el único que puede causar trastornos ácido-base y es característico porque causa un trastorno mixto. Aspirina también es el analgésico más débil de los AINES, es el que menos nos ayuda a tratar el dolor. Y recuerda que aspirina tiene cinética de orden 0 y aquí, dependiendo de qué tan intensos sean tus profesores, te pueden hacer una pregunta respecto a farmacodinámica y farmacocinética que ves al principio de tu semestre de farmacología. Ahora vamos a hablar de estos antiinflamatorios no esteroideos AINES. Recuerda que su abreviación en inglés, nada más para que recuerdes, y si lees en inglés son NSAIDs. El mecanismo de acción para los fármacos que vamos a ver en esta clasificación son todos la misma, que inhiben de manera reversible a COX-1 y COX-2, reversible. Disminuyen prostaglandinas, también disminuyen tromboxano A2, pero nos interesa más su efecto sobre las prostaglandinas. Las indicaciones están fáciles: antipiréticos por su acción en el hipotálamo, disminución de las prostaglandinas en el hipotálamo, analgésico por su disminución de las prostaglandinas en el tálamo, y como un antiinflamatorio, esto en la periferia, ¿ok? Este es el efecto en la periferia. Otra vez, tienes un paciente, por ejemplo, que tiene, una infección en el dedo. El fármaco, por ejemplo, diclofenaco, se lo puedes dar y le va a disminuir la inflamación en el dedo, pero va a causar disminución del dolor a nivel central y también disminución de la fiebre a nivel central, ¿ok? Eso es una diferencia que por ahí también te pueden preguntar en algún examen. Y otra indicación importante es indometacina, que está indicado para cerrar el ductus arteriosus patente. Recuerda tus clases de embriología. No vamos a hablar aquí cómo es que se cierra el ductus arteriosus patente, pero recuerda que depende de prostaglandinas y si inhibes la liberación de prostaglandinas vas a causar el cierre del ductus arteriosus patente. Al contrario, puedes tener algunas situaciones en las cuales quieres que permanezca patente y para eso le administras un análogo de prostaglandinas al paciente. Los efectos adversos de los AINES se parecen mucho a la aspirina, pero no son exactamente los mismos. Van a causar úlcera péptica, pero recuerda que aspirina es el que más úlcera péptica o el que más riesgo tiene de causar úlcera péptica y sangrado. Estos también van a causar una anemia aplástica, pero no causan la pancitopenia completa como aspirina. También van a causar nefritis intersticial e isquemia renal.
esto va a manifestarse como una insuficiencia renal aguda. Recuerda de las clases de fisiología, que PGE2 causa vasodilatación de la arteriola aferente, que va a entrar al glomérulo. Si vasodilata la arteriola aferente, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Si a un paciente le inhibes la producción de prostaglandina E2 en la arteriola aferente, con estos medicamentos, tanto aspirina como el resto de los AINES, vas a causar que la arteriola aferente se contraiga, que disminuya la tasa de filtración glomerular, que disminuye el flujo plasmático renal y el paciente cae en una insuficiencia renal aguda que puede causar la isquemia renal. De manera crónica puede causar más bien una nefritis intersticial y también otros trastornos que vamos a ver en patología en el riñón. Pero estos son los frecuentes. Otros efectos adversos son alergia, que no lo mencioné en aspirina, pero también en aspirina puede aparecer alergia con probable hasta anafilaxis, y tienen reacción cruzada que puede ocurrir incluso con aspirina. No necesariamente, pero puede incluso ocurrir con aspirina. Es decir, tienes un paciente que tiene alergia a diclofenaco, por ejemplo, o que le administran diclofenaco y nos damos cuenta que tenía alergia a ese diclofenaco. Puede tener alergia a naproxeno y también puede tener alergia a aspirina. No necesariamente, pero puede ocurrir esa reacción cruzada. Pueden causar algún tipo de rash en la piel, en especial uno que nos interesa es Stevens-Johnson, que es una enfermedad, un rash severo en todo el cuerpo que puede incluso causar la muerte. Este tipo de manifestación nos interesa más como efecto adverso de ibuprofeno en pacientes menores de 6 meses de edad. Es decir, ibuprofeno de los AINES es el que más probablemente puede causar un rash como síndrome de Stevens-Johnson, potencialmente mortal, en especial en pacientes menores de 6 meses de edad. Por lo tanto, el ibuprofeno está contraindicado en pacientes menores de 6 meses de edad. Sulindaco también puede causar esto. Hipercalemia también es un efecto adverso de estos AINES. Recuerda un par de puntos a saber, en especial de cada uno de los AINES. No los mencionamos aquí porque todos hacen lo mismo, pero hay un par de puntos que sí hay que recordar. Uno es que indometacina es el más potente y es el que utilizamos para cerrar el ductus arteriosus. Ibuprofeno es el que puede causar síndrome de Stevens-Johnson en pacientes menores de 6 meses y está contraindicado. Naproxeno también es otro, ketorolaco. Este es muy bueno para tratar el dolor, muy bueno como analgésico y lo podemos utilizar incluso como tratamiento de dolor moderado, incluso en pacientes en post-op o después de una operación, y también hay administración sublingual, lo cual lo hace muy eficiente para tratar algún dolor agudo. Ahora, ¿por qué digo que ketorolaco es muy bueno y lo podemos utilizar como tratamiento de dolor moderado? Porque el resto de los AINES, aunque los utilizamos mucho para tratar dolor, en realidad tratan dolor leve. Es decir, si tienes un paciente que sufre una fractura y tiene un hueso expuesto, por ejemplo, no le vas a dar un paracetamol, o un diclofenaco para ver si se le quita el dolor. No, le vamos a dar algo para un dolor severo como un opioide, por ejemplo, o cualquier otro medicamento más que tenga mayor efectividad de analgesia. Pero estos medicamentos los utilizamos para tratar dolores más bien leves, crónicos, y entre ellos el ketorolaco es muy, muy bueno para tratar dolor. Diclofenaco es otro ejemplo, meloxicam es otro AINE, piroxicam es otro AINE, y sulindaco es un medicamento que no utilizamos tanto, pero es otro AINE que no tiene efecto en los riñones, tiene muchos efectos adversos como predisposición a causar Stevens-Johnson, pero puede utilizarse en pacientes con insuficiencia renal crónica, porque los AINES no los podemos utilizar en pacientes con insuficiencia renal crónica. Imagínate que tienes un paciente con diabetes que a largo plazo desarrolló insuficiencia renal crónica. Si tú le das un AINE, le vas a causar isquemia y eso no se lo puedes causar. Entonces, sulindaco es una opción. No lo utilizamos mucho de todos modos. Combinación con alcohol y AINES aumenta efectos adversos gastrointestinales y también puede predisponer a causar eventos trombóticos, sobre todo en combinación con ibuprofeno. Así que alcohol y AINES no van juntos
porque pueden causar efectos adversos gastrointestinales, pueden causar sangrado gastrointestinal. Celecoxib es nuestro último AINE que vamos a ver. Este tiene una inhibición reversible también, pero solamente de COX-2. Es una inhibición selectiva de COX-2. El mecanismo es que disminuye la inflamación y el dolor. Como respeta a COX-1, no interfiere con COX-1, no tiene efectos sobre la mucosa gastrointestinal. ¿Por qué? Porque COX-1 nos ayuda a proteger a la mucosa gastrointestinal del ambiente ácido. Por eso es que aspirina y los demás, al inhibir a COX-1, causan lo contrario, causan que se pierda la protección de la mucosa gástrica. Pero como Celecoxib respeta y no interfiere con COX-1, no interfiere con la mucosa gástrica y no tiene tantos efectos gastrointestinales. Y también respeta la producción de tromboxano A2 y no interfiere con tromboxano A2. Las indicaciones de Celecoxib son en especial artritis reumatoide y osteoartritis. ¿Ok? También se puede utilizar como analgésico en cualquier otra cosa, pero aquí va la cosa. Tú lo vas a ver, Celecoxib como que se lo administran mucho a pacientes, sobre todo en traumatología. Puedes ver un paciente que lo operan por fractura o lo que quieras y le van a dar un AINE como diclofenaco o ketorolaco más Celecoxib. No sabemos por qué es que se hace eso, pero Celecoxib no debe utilizarse tanto como analgésico en primer lugar porque no es tan bueno como analgésico. Si lo comparas con los demás como naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, no es tan bueno Celecoxib. Y además predispone a causar trombosis. Así que Celecoxib es más bien para artritis reumatoide y osteoartritis. Sin embargo, Celecoxib lo utilizamos más bien o está mejor indicado para tratamiento antiinflamatorio de manera crónica. ¿Ok? Entonces piénsalo de esta forma. Vamos a agarrar un AINE como naproxeno y vamos a agarrar Celecoxib. Tienes un paciente que tiene inflamación de una articulación y dolor. De manera aguda te va a servir más naproxeno porque tiene mejor efecto antiinflamatorio, mejor efecto analgésico que Celecoxib. Pero de manera crónica, si un paciente tiene artritis reumatoide, tiene el diagnóstico u osteoartritis, como le vas a administrar esos medicamentos por un periodo largo de tiempo, si le das naproxeno y ibuprofeno, vas a causar efectos adversos gastrointestinales y Celecoxib entra en ese sitio. ¿Por qué? Porque lo vamos a dar para no causar esos efectos gastrointestinales a largo plazo. Otra vez, se utiliza más de lo que se debería porque no es tan bueno como antiinflamatorio y como analgésico, pero nos ayuda porque protege la mucosa gástrica y lo podemos utilizar de manera crónica, no tanto así los AINES comunes, ¿ok? Efectos adversos de este fármaco: aumenta el riesgo de trombosis porque inhibe la función endotelial, así que este medicamento tiene riesgo de causar trombosis. Eso no nos gusta porque imagínate un paciente de la tercera edad que tiene artritis reumatoide y si le aumentas el riesgo de trombosis le puedes causar infarto agudo del miocardio y todo eso, al contrario del resto de los AINES que no tienden a no hacer eso, menos la aspirina que nos protege contra eventos trombóticos. Celecoxib es un medicamento sulfa. Aquí tienes que recordar que las sulfas son medicamentos que tienen cierta estructura parecida, similar, y que comprenden a varios. Los principales, recuerda que van a ser las sulfonamidas, pero también Celecoxib, probenecid, acetazolamida, son medicamentos que tienen grupo sulfa. Y esos medicamentos tienen reacción cruzada, ¿ok? Lo que significa entonces que si tienes un paciente que desarrolla alergia a sulfonamidas, por ejemplo, a sulfametoxazol o a sulfasalacina, sulfadiazina, esos pacientes pueden desarrollar también efectos o reacción cruzada con Celecoxib, porque todos son sulfas, son medicamentos que tienen grupos sulfas, ¿ok?
También celecoxib va a estar contraindicado en mujeres embarazadas con más de 30 semanas de gestación. En general no lo vamos a utilizar en pacientes embarazadas, pero estrictamente está contraindicado en en pacientes embarazadas que tienen más de 30 semanas. Este medicamento puede causar sangrado gastrointestinal, no es común, pero lo puede causar, sobre todo en pacientes que ya tienen historia de úlcera. Recuerda que este medicamento también a veces algunos doctores lo van a combinar con otros AINES y pueden predisponer a causar úlcera, y además celecoxib puede causar también sangrado gastrointestinal. Recuerda que celecoxib no es mejor que los AINES o que el resto de los AINES como antiinflamatorio ni tampoco como analgésico. Por eso es que más bien lo utilizamos solamente porque sí protege contra efectos adversos gastrointestinales. Ok, así que usado solamente porque tiene menor riesgo de sangrado gastrointestinal en un uso crónico, si lo comparamos con el resto de los AINES. Ahora, paracetamol es el último fármaco que vamos a ver aquí que se relaciona a AINES. Recuerda que no es un AINE como tal, porque no tiene actividad periférica. Vamos a hablar a continuación de eso. Paracetamol, su nombre en inglés es acetaminofén, que creo que nos beneficia mejor el nombre de acetaminofén porque nos habla de su bioquímica y es que tiene un grupo fen, igual que otros medicamentos, ¿ok? Pero bueno, vamos a ir hablando más de esto en otras clases. Paracetamol causa una inhibición reversible de COX-1 y COX-2, pero paracetamol es inactivado en la periferia, por lo tanto tiene actividad solamente en el sistema nervioso central. Eso es importante por lo siguiente. ¿Por qué? Porque al inhibir COX-1 y COX-2 en el sistema nervioso central no interfiere con la inflamación periférica, solamente interfiere con la analgesia en el tálamo y con la antipiresis en el hipotálamo, ¿ok? Así que lo podemos utilizar para disminuir prostaglandinas en el sistema nervioso central como un antipirético, tratamiento de la fiebre, analgésico, tratamiento de dolor, pero no causa desinflamación o no tiene actividad antiinflamatoria. Este medicamento es preferido en la edad pediátrica comparado con AINES y sus efectos adversos son importantes sobre todo por su efecto adverso sobre el hígado. Tiene toxicidad que va a causar necrosis hepática. Un paciente que consume demasiadas pastillas de paracetamol puede desarrollar una necrosis hepática centrilobular. También aquí está la relación a patología. Va a producir un metabolito NAPQI que depleta glutatión. Aquí también otra vez tu relación a bioquímica. Entonces este metabolito se gasta glutatión, que glutatión está continuamente ayudándonos a deshacernos de especies reactivas de oxígeno. Acuérdate, por lo tanto, si nos gastamos a glutatión, las células del hígado empiezan a sufrir daño oxidativo. Especies reactivas de oxígeno dañan ADN, dañan proteínas, dañan enzimas y van a causar necrosis, muerte de las células de los hepatocitos. El antídoto va a ser N-acetilcisteína, que nos ayuda a regenerar glutatión. Sin embargo, debido a que el daño es irreversible, N-acetilcisteína nos ayuda en las primeras 12 horas. Incluso algunos libros te van a decir que solamente en las primeras 8 horas después del inicio de la intoxicación. Lo que significa que si un paciente llega con intoxicación por paracetamol y lleva más de 12 horas, si lleva 14, 15, 16 horas, el paciente casi de manera segura va a desarrollar una necrosis fulminante del hígado, y si no se trasplanta ese hígado de manera aguda, el paciente se va a morir, lo que significa que el paciente casi seguro que se va a morir. Entonces, recuerda, estos aspectos de la necrosis hepática causada por el paracetamol es exclusivo de este fármaco y es importante. Aquí, recordando todo esto, en dosis normales de paracetamol, el 95% del paracetamol va a ser metabolizado por enzimas glucuroniltransferasas en el hígado y vamos a formar metabolitos inactivos, los cuales, muy bien, no nos interesan, los vamos a eliminar normalmente. Pero tenemos una vía alterna que va a metabolizar el 5% restante del paracetamol
a través de citocromo P450, creando este metabolito NAPQI, que son radicales libres básicamente, y que normalmente no nos interesa esta vía a menos que un paciente sufra una sobredosis con paracetamol. Entonces vas a empezar a producir demasiada NAPQI y entonces no vas a poder, o este metabolito va a empezar a gastar el glutatión va a ser depletado de las células y entonces va a sufrir el paciente daño oxidativo de los hepatocitos. Recuerda que el uso crónico de alcohol es un inductor de P450. Por lo tanto, si tienes un paciente que toma algunas pastillas de paracetamol y es una persona que abusa de manera crónica del alcohol, ese paciente va a tener mayor actividad de P450 y va a crear muchísimos más radicales libres comparados con un paciente normal y está más predispuesto a sufrir necrosis hepática. Así que otra vez, alcohol y paracetamol no van juntos. Otro aspecto importante a recordar de todo lo que hemos visto es que paracetamol y aspirina, esos dos medicamentos son utilizados comúnmente por pacientes con intento o para suicidarse. Así que recuerda, paracetamol y aspirina los pueden utilizar algunos pacientes suicidas, pero no los demás. AINES no son utilizados comúnmente para intentar el suicidio.